lo que Él nos permite hacer en esta mañana, por la disposición que hay en el corazón de cada uno de ustedes para estar en este lugar. Vamos a ir a la Escritura y estamos compartiendo la epístola o la carta del apóstol Santiago. Vamos a ir al capítulo 1. Verso 19. Capítulo 1, verso 19. Recuerde que después del culto tenemos nuestra asamblea trimestral ordinaria. Por la tarde a las 4 tenemos un culto especial de acción de gracias. Nos invita nuestra hermana Carolina, así que tenemos esa invitación. Recuerde que el próximo domingo también vamos a tener un tiempo especial, ¿verdad?, con las madres. Y sábado tenemos ayuno en la mañana y la reunión de matrimonios por la noche. Santiago capítulo 1, verso 19. ¿Lo tenemos, hermanos? Por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Bondadoso Padre Celestial, en esta mañana queremos agradecerte la oportunidad de compartir tu palabra, de recibir, Señor, ese alimento que es especial para nosotros, que nos edifica, que nos ayuda, que nos permite crecer, que nos anima cada día, Padre. Háblanos esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, venimos compartiendo algunas cosas importantes en esta carta. Al principio, en alguna medida, Santiago está tratando de motivar a la iglesia a actuar de la manera correcta, a tomar decisiones correctas ante situaciones de pecado, ante situaciones que pueden direccionarlo de manera inadecuada. Y hemos venido compartiendo que hay consecuencias, claro que sí. Hemos venido compartiendo cómo también hay promesa, porque hay un acompañamiento de parte del Señor para nosotros todos los días, todos los días. Cómo tenemos un Dios que es bueno, decíamos el domingo anterior, que es un Dios de oportunidades, que no nos está cerrando la puerta. Pero también hay una motivación de Santiago a poner la parte que a nosotros nos corresponde, a esa disposición que tiene que haber en nuestro corazón para escuchar. Si vamos al verso con el que iniciamos esta mañana, la motivación de Santiago va direccionada primero a que tengamos esa disposición, esa disponibilidad de oír. ¿Pero de oír qué? De oír la palabra del Señor. Porque al final todo viene a redundar o a reducirse, si usted lo quiere llamar así, en el efecto que la palabra de Dios va a causar en nosotros. Porque eso es lo que hace la palabra del Señor. Va a causar un efecto en nosotros. Por eso es que Santiago dice, sean prontos para oír, lentos para hablar, tardos para airarse. Mire, hay dos cosas que el ser humano, es la naturaleza del ser humano. El justificarse, el querer poner sus ideas para justificarse para aquello que piensa, que cree o que hace. Y eso es bien común. La gente de repente dice, es que no hice esto o por lo otro. La justificación. Mire, pero tal cosa, que por esto. O sea, la justificación.
Mire, pero fíjese que usted tenía que hacer esto. Ah, sí, pero es que no lo hice porque hice esto. La justificación. Y muchas veces llevamos eso a las situaciones que pasan en nuestra vida que tienen que ver con lo espiritual. Ah, es que yo creo que esto no es malo. Es que aquí no es lo que usted crea. Aquí es lo que la palabra del Señor dice. Y mire, nos vamos a topar con mucha gente que hace cosas que se autojustifica. O sea, hablan rápido, ¿eh? La respuesta es rápido para justificarse sobre lo que hacen, sobre su conducta, sobre su actitud, incluso sobre su forma de vida. Porque yo he escuchado de repente a algunas personas que en algún momento se declaran cristianos, haciendo algunas cosas que dicen, no, pero es que esto no es malo. Yo pienso que no es malo. ¿Qué mal hago con hacer esto? Yo no sé si usted ha escuchado eso. ¿Qué mal hago con hacer esto? Y muchas veces no es el hecho de que va a tener un impacto, y muchas veces sí, ¿verdad?, negativo directo en su vida en ese momento. Posiblemente a largo plazo sí, pero posiblemente está teniendo un impacto negativo en su testimonio. Porque por justificaciones como esta, de repente la gente dice, miren, es cristiano y miren lo que hace. O miren lo que dice. Hay gente que quiere tener como ciertas costumbres del mundo, llamémoslo así, o tradiciones del mundo en su vida, y la justifican a que esto no es malo. Pero muchas veces no nos ponemos a preguntar, pero ¿será que como cristianos es conveniente? ¿Pero será que como cristianos deberíamos vivir así o hacer esto? Y el problema, hermanos, es que simple y sencillamente no somos prontos para escuchar la palabra del Señor. De hecho, este pasaje aquí al inicio tiene un título que dice hacedores de la palabra. No tenemos a veces esa relación con la escritura. Si yo les preguntara a ustedes, hermanos, ¿cuántos de ustedes hacen un alto todos los días para meditar la Biblia? A conciencia. ¿Cuántos? ¿Cuántos de ustedes asumen con responsabilidad su lectura diaria de la Biblia? ¿Cuántos? Hace 2 semanas yo no puse el programa de lectura. Y solamente una hermana me preguntó, y no es ni de las que viene porque ya no puede venir por distancia, y me escribió, pastor, hoy no puso el programa de lectura. Una persona. No es obligación que usted lo haga o que tenga ese programa tal y como debe ser. No, si la responsabilidad es que lea. O sea, no el programa de la iglesia. Si lo quiere hacer está bien, pero la responsabilidad personal suya debe ser tener esa relación con la palabra. Pero a veces, hermanos, estamos tan desrelacionados con la palabra que se refleja en nuestras actitudes y en la manera en que tratamos de justificar lo que hacemos. Y como decía de repente en ocasiones anteriores, a veces queremos justificarlo a terceros, ¿verdad? Igual que Adán. No es que la mujer que me diste, y viene y se va el Señor y dice a la mujer, ¿y qué pasó? No es que la serpiente. Y la pobrecita serpiente ya no hay que decir, ¿verdad? Pasa. Y a veces queremos echarle la culpa a Dios.
Ay, y por poco y le dice la serpiente, ¿y para qué me diste la oportunidad? O nosotros, ¿verdad? Es que para que el Señor me puso esta tentación enfrente. O sea, ya a veces hasta Dios queremos culpar. Y ya leímos acá en este mismo carta de Santiago, dice, miren, no se equivoquen, Dios no va a tentar a nadie. Dios no. Por el contrario, está ahí con nosotros, ayudándonos a que podamos superar, sobreponernos a esa situación. Pero el problema, hermanos, radica y tiene su origen en la falta de relación con la Escritura. Por eso es que Santiago dice, sean prontos para escuchar. Y no dice la Biblia que la fe viene por el oír. ¿Por el oír qué? La palabra de Dios. Pero a veces, hermanos, eso es lo que no nos gusta. Cuando hablamos de tener un estudio de la palabra del Señor, ay, vamos a estudiar la Biblia. Yo les decía ahora a los jóvenes de bautismo, a los hermanos de discipulado, que el problema es que la gente quiere escuchar otra cosa, que no sea la palabra del Señor. Sí, basta para que usted mire a muchos de esos, no los voy a llamar predicadores, sino bandidos. No los puedo llamar de otra forma, que se hacen llamar pastores y se dan otros títulos todavía más altos, que lo que hacen es entretener a la gente. Pero muchos eso es lo que quieren escuchar, que les cuenten chistes. Y ahí están todos, ¿verdad? Ah, ja, 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 ja. Y han caído en un ambiente tan deteriorado y blasfemo que a los chistes les dicen amén. Y a veces ese pícaro que está parado ahí, hasta cosas inmorales o de doble sentido cuenta. Y la gente se está riendo. Pero a veces un estudio de la palabra serio y formal, ese no nos emociona, ¿verdad? Porque es la palabra del Señor. Por eso es que no hay efecto en muchas de las vidas de aquellos que están en las congregaciones. Porque a muchos les gusta cantar. No es malo cantar. No va a decir, el pastor dijo que era malo cantar. No, a muchos les gusta cantar una hora y y cantar. Ya cuando se trata de estudiar la palabra, ahí no aguantan ni 15 minutos. Se aburren. Yo siempre he dicho, ¿cómo es posible que cuando se trata de recibir el alimento espiritual nos vamos a sentir aburridos? ¿Sabes? Solo hay una respuesta. Es que nuestra naturaleza no es espiritual, sino que es emocional. O sea, me emociona cantar, me gusta cantar. Igual a la gente del mundo le gusta cantar. Se emocionan, lloran, gritan. Pero nosotros deberíamos desear, ¿qué es lo que dice el apóstol Pedro? Dice que tenemos que desear como niños recién nacidos. Desear como niños recién nacidos, dice, la leche espiritual no adulterada. Oiga, no adulterada. A mí este versículo, hermano, siempre me confronta porque tengo que tener mucho cuidado de lo que estoy oyendo. Tengo que tener mucho cuidado. A veces escucho a esos de las redes sociales, de la tele y todo, para ver cómo está el contexto, pero no es que me emocione escucharlos. No es que voy a estar subiendo pedacitos el pedacito bueno que dijeron, ¿verdad? Porque dijeron un pedacito bueno de las 20 bayuncadas. No hay que tener cuidado, porque como ese es el ganchito, ¿verdad? que ocupa. No, nosotros tenemos que desear como niños recién nacidos la leche no adulterada.
Yo a veces me doy cuenta con la comida. No sé si a usted le ha pasado. Que de repente va a algún lugar, pide una sopa. ¿A cuánto le gusta la sopa? Levanten la mano los que les gusta la sopa. Vaya, son poquitos, ¿verdad? Bien, les vamos a dar un vale para que vayan ahí al sopón de gallina de Santa Ana. Ya me dieron unos vales acá. Si a usted le gusta la sopa y de repente le sirven una sopa que sabe más a agua que a gallina, ¿cuál es su reacción? ¿Ah? ¡Qué barbaridad! No sirve, dijo la hermana allá. Esa es la reacción. Y usted se la toma bien contento, ¿verdad? Es más, muchas veces la va a dejar. Y muchas veces no se va a quedar ni calladito. Venga, mamita. O quien la esté atendiendo. Joven, venga. Mire, qué rala está esta sopa. ¿Es de gallina? ¿O solo pusieron la foto y pusieron a cocer el agua? Pasa, hermanos. Pasa, nos pasa con el café, a los que nos gusta el café. Y cuando nos dan agüita de cangrejo, ¿eh? Pasa. Usted de repente no va a disfrutar algo que no esté bien preparado. Y puse el ejemplo de la comida porque es de lo más común. Qué simple el arroz, qué salado, no sé qué. O sea, si la comida no viene bien preparada, nos quejamos. Antes, aquella famosa leche que vendían de vaca. Yo me acuerdo porque a mi mamá le gustaba comprar la leche esa que pasaban vendiendo en los cántaros, pero en nosotros, ¿cómo se llamaba? En los lecheritos, ¿verdad? Y para muchas de ustedes, que ya tienen sus años, era bien fácil de repente detectar, a esta leche le han echado agua. Esta leche sí que le echaron agua. O sea, lo adulterado no es bueno. Así deberíamos ser con la palabra del Señor. Deberíamos tener esa sed, esa ansia. Por eso es que por eso es que Pedro lo compara con el recién nacido, que llora y que se desespera cuando quiere la leche materna. Pero a veces, hermanos, no tenemos ese deseo. Por eso es que no hay ningún efecto en nuestra vida. Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando hay una relación con la Escritura, hay un efecto en nuestra vida. Y cuando hay un efecto en nuestra vida, entonces hay obediencia, hay sometimiento, hay bendición, hay muchas cosas. No andamos justificando lo que no hacemos o lo que hacemos incorrecto para hacerlo parecer bueno. No funciona así. Una de las cosas, hermanos, que yo he aprendido en la Escritura es que la Escritura nos revela a un Dios que habla y espera que se cumpla, que establece y espera que se haga. Ese es el Dios que yo he conocido, un Dios celoso. Un Dios celoso. Y he llegado a la convicción que el día que yo esté parado frente a Él, yo no voy a poderle dar ninguna excusa. Que por qué hacía esto, que por qué hablaba esto, que por qué pensaba esto. No. Porque todo lo que Él ha querido revelarme de Él y de la voluntad de Él, aquí lo dejó. Por eso me dejó la Biblia, ¿verdad? Por eso nos ha dejado su palabra. Todo lo que Él
desea que usted y yo conozcamos, la manera en que vivamos, está aquí. Hay que ser prontos para oír. Es que yo quiero que Dios me hable. Lea la Biblia. Es que lea la Biblia. Ahí el Señor le va a hablar a usted. Ponga atención en el mensaje. Fíjese que una de las cosas, y esto es comprobado, ¿cómo hicieron para hacer ese tipo de... hasta con porcentajes? Mucha gente, las que está en las congregaciones y en las iglesias, el siguiente domingo no se acuerda del mensaje del domingo anterior. Hacemos una prueba. Sí, pasa, fíjense. Aquí no, ¿verdad? Aquí no. Yo sé que aquí todos, si yo les pregunto, me van a dar el título, la cita y los 3 puntos del mensaje del domingo anterior. Ahorita están buscando el boletín, ¿verdad? Pues, es retroalimentación, hermano. Pero pasa, hermanos. Porque muchas veces estamos aquí físicamente, pero mentalmente no. Ya estamos pensando dónde vamos a ir a almorzar, o qué vamos a almorzar, o qué vamos a ir a hacer en la tarde, o que dejamos algo pendiente. Y entonces, ¿cómo dejamos que el efecto, que la palabra de Dios cause efecto en nosotros? Todo hombre sea pronto para oír. Tiene que estar pendiente. Porque nosotros muchas veces incluso hablamos más de lo que sabemos simple y sencillamente porque escuchamos. Y a veces no escuchamos la verdad. Porque nos volvemos repetidores. Nuestra vida muchas veces no tiene un efecto de bendición simple y sencillamente porque no hay una conexión con la palabra. No la hay. Por eso es que dice Santiago, sean prontos para oír. Cualquiera pues que me oye estas palabras, dice el Señor Jesús, Mateo capítulo 7, verso 24, de mis pasajes favoritos. Cualquiera pues que me oye estas palabras, dice, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y usted conoce el resto del pasaje, dice, hizo esto, hizo lo otro, y pasó esto, y su casa no cayó porque estaba sobre la roca. Muchas de las vidas de los creyentes, no digo de los cristianos, fíjese bien, porque el cristiano es el que vive de acuerdo a la voluntad de Cristo. El creyente es aquel que muchas veces es espectador. Y hay personas que van a ser espectadores toda su vida. Nunca dejan que el efecto de la palabra del Señor tenga resultados, son espectadores. Y hay que tener cuidado, porque hay prevención. Hay 2 versículos que son realidades bíblicas bien tremendas. Uno dice por ahí, y usted los conoce, muchos son los llamados y pocos, o sea, muchos, sí, está bien, les llamó la atención, estuvieron ahí, cantaron, oraron, pero nunca dejaron que la palabra tuviera efecto en su vida. Mateo capítulo 7, verso 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ahí vamos a encontrar un montón de gente viviendo como quiere, haciendo lo que quiere, pensando lo que quiere, justificando lo que quiere, menos obedeciendo la palabra del Señor. Y ahí se van a ir muchos, se encuentra. En ese grupo no me gusta incluirme a mí, ¿verdad? Porque es bíblico. Dicen aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre, imagínense hasta demonios. En tu nombre sanamos, predicamos, echamos demonios, cantamos. Qué tremendo, Porque muchas veces, hermanos,
nosotros estamos siendo arrastrados por eso. Por eso es que Santiago dice, todo hombre sea pronto para oír. O sea, ya les estuvo hablando en los versículos anteriores acerca de la necesidad de tomar conciencia de que usted y yo somos responsables de las decisiones que tomamos. Pero esas decisiones van a verse influenciadas, van a verse dirigidas por aquello que esté causando un efecto en su vida. Por eso es que el escritor de los Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y va hasta lo profundo. Hay una frase por ahí que dice, bueno, esta frase yo la he visto en varios contextos, pero refiriéndose a la lectura dice, tú eres lo que lees. Y es cierto. La gente se convierte muchas veces en lo que lee, porque es lo que comienza a creer. Hay gente que se deja influenciar por escritos, por libros, y comienzan a pensar así, como resultado de lo que están leyendo. Pues nosotros como cristianos deberíamos empezar a actuar como hijos de Dios, como resultado del efecto que causa la palabra. Por eso es que el Señor Jesús dice, aquel que oye y las pone por obra, o sea, ¿qué significa? Que hay gente que las oye y no las pone por obra. Yo puedo pasar diciéndole a usted todo lo que resta del año, mire hermano, es importante leer, mire hermano, es importante orar, mire hermano, es importante congregarse. Yo puedo pasar todo el año. Los 44 domingos, 34 domingos que faltan, porque este es el domingo número 18, 34 domingos que usted puede estar escuchando, y de hecho creo que vamos a ocupar quizá un poquito más de eso para terminar Santiago, pero la responsabilidad de ponerla por obra es suya. Cuando usted esté frente al Señor, usted no le va a poder decir, yo no sabía, es que a mí nadie me lo dijo, es que como el pastor predicaba otras cosas. No, porque uno adquiere responsabilidad y la palabra tiene un efecto. Por eso es que el Señor Jesús lo dijo, cualquiera que las oye y las hace. El versículo siguiente al pasaje que estamos leyendo dice, pero ser hacedores. De hecho, de eso vamos a compartir el otro domingo. No oidores, dice, olvidadizos. Por eso yo le decía que esto ha sido comprobado. La gente lo que escuchó en el mensaje del domingo anterior se le olvida. Sí, a muchos. Y de repente hicieron esta prueba en una iglesia sin avisarles, y el domingo siguiente, después de terminar el culto, los encuestaron afuera sobre el mensaje, pero del domingo anterior. Y la gente se quedó así como que bueno, algunos ni se acordaban de ese domingo, ¿verdad? Pero, hermano, nosotros tenemos que tener, oiga bien, disposición en el corazón para la palabra del Señor. En mi corazón, dice, he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Primera Pedro, capítulo 2, verso 3. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo, asidos de la palabra de vida. Aquí viene la conexión a lo que sigue diciendo Santiago. Sean prontos para oír, lentos para hablar, tardos para airarse. La palabra de Dios, hermanos, siempre va a tener un efecto en nuestra vida. Y una de las cosas que produce en nuestra vida, porque aparte que es fruto del Espíritu en nosotros, es la templanza, el equilibrio, la paciencia. Y eso nos permite entender
que antes de hablar hay que pensar. De hecho, una de las características del cristiano es que debe actuar con sabiduría. Pero muchos de nosotros, por eso dice Santiago, tardo para hablar, lento para airarse. Porque muchos de nosotros, a pesar de tener 10, 15, 20, 30 años en el Evangelio, seguimos teniendo la mecha corta, dice por ahí un hermano. Ya no debería ser posible, ¿verdad? Ya no debería pasar. Porque somos reactivos. Y de repente la gente hasta lo etiqueta a uno. Ahí dice, a ese hermano no se le puede hablar porque a ese hermano Dios guarde. Ya no debería pasar. Cuando hay un efecto de la palabra de Dios, acuérdese que todo esto viene conectado. Y si usted se da cuenta, mire, yo voy a la Escritura y empiezo a ver las recomendaciones de la Escritura. Hay un énfasis en algunas cosas de manera particular para el parámetro de vida nuestro. El primer énfasis es el parámetro de vida nuestro, ya hablando fuera de la santidad y el proceso al que estamos inmersos, ¿verdad? Que es el proceso de la santificación. Hablando de eso está el parámetro de vida. Usted va a la Escritura y se va a dar cuenta que hay un énfasis tremendamente grande a la relación que tenemos que tener unos con otros. De hecho, lo decíamos el jueves, creo. El Evangelio tiene dos direcciones. Uno, la figura de la cruz. Uno que tiene que ver en nuestra relación con Dios, que es lo principal, y el otro que tiene que ver con nuestra relación con los demás. Así funciona. Entonces usted no puede tener un evangelio que esté direccionado solo a su relación con Dios. No puede. Y ahí es donde surgen muchos diciendo, a mí lo que me interesa es mi relación con Dios. Lo que los demás piensen no me importa. Eso no es posible. Debe importarle. Porque es parte de la vida que debe tener el creyente. Entonces, mucho de lo de la Escritura está relacionado a nuestra relación con los demás. Ámense, perdónense, sopórtense, ayúdense, prefiéranse, anímense, cuídense. Ahí está. Otra parte, curiosamente, está direccionado al cuidado que tenemos que tener con lo que decimos. ¿Por qué? Porque es peligroso. Es más, hay unos comparativos en Proverbios y en Santiago también acerca de lo tremendo que pueden ser nuestras palabras. Hay una expresión por ahí que dice que las palabras duelen más que los golpes, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque también impactan. Y la gente dice, no, las palabras se las lleva el viento. No. Las palabras ahí están y ahí quedan. Todo aquello que usted expresa, todo aquello que usted dice, la forma en que lo dice. Entonces hay que tener cuidado. Todo hombre sea pronto para escuchar. ¿Qué dice? Lento para hablar, tardo para airarse. Porque luego decimos, es que lo dije sin pensar. En el matrimonio pasa a veces eso, ¿verdad? Ay, es que lo dije por impulso, es que te lo dije por... No, de la abundancia del corazón habla la boca. Y muchas veces lo que sacamos es lo que ha estado ahí, guardadito, ¿verdad? Cuando tenemos las reuniones de matrimonio, de hecho el otro sábado tenemos, yo siempre les digo, hermanos, uno no puede vivir cargando las maletas con todo lo del pasado, porque eso golpea los matrimonios. Cuando tienen un problemita, ya no se enfocan en el problemita, sino que en 40 problemas que pasaron 20 años después. Sí, pero como vos, el día que nos casamos, ya tienen 30 años de casados, y todavía le está reclamando, ¿verdad?, por cosas. No, eso no sirve, no funciona así.
Hay una expresión por ahí, ¿verdad?, que usamos, sane su corazón. Hay algunos que necesitan sanar su corazón. Pronto para escuchar, lento para hablar, tardo para airarse. Ahora, eso solo se consigue cuando hay un efecto de la palabra de Dios en nosotros. Airaos, pero no pequéis. Efesios capítulo 4, verso 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol. Este me encanta a mí porque este le da permiso a que usted se enoje, patalee, haga berrinche, pero hasta las 6 de la tarde. O sea, no se acueste enojado, no se acueste peleado. Y todo aquel en cuya vida hay un efecto de la palabra de Dios lo va a entender. Porque uno no puede estar en mala relación con la gente. O sea, no puede, no debe, no debería ser parte de su naturaleza. Y aquí hay otro versículo que si no lo cumplimos, hermanos, es porque, fíjense lo que le voy a decir, si no lo cumplimos es simple y sencillamente porque no somos salvos. No es cuestión de que si va a entrar o no va a entrar, es que no es salvo. Y la Escritura claramente lo dice: sigan la paz con todos. O sea, llévense bien con todos. Sigan la paz con todos y la santidad, dice, sin la cual nadie verá al Señor. Ahí está amarrado, ¿vean? Por eso es que si le cae mal a alguien, usted simple y sencillamente no es salvo. Si le cae mal el pastor, no es salvo, ¿verdad? Y a veces pasa dentro de las congregaciones. Ay, es que a mí tal hermano no me cae bien, y va a estar con él toda la eternidad. Y quién sabe que la morada de él esté a la par de la morada suya, ¿verdad? De castigo. No. Simple y sencillamente, si usted no tiene su corazón limpio y sano, usted no es salvo. No esté pensando en que si entra o no, porque acuérdese que eso va a ser resultado de que usted haya sido salvo el día que recibió a Cristo. Pero hay gente que no es salva, que no es convertida, por eso vive como quiere, hace lo que quiere, piensa como quiere, siente lo que quiere, lejos del efecto que la palabra de Dios causa. Sea quitada de vosotros, Efesios capítulo 4, verso 31, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia, sea quitada de vosotros. Cuando usted va a Gálatas, usted encuentra ahí el fruto del Espíritu, el fruto sin S, y las obras con S, porque son muchas, de la carne. Y ahí hay un apartado especial. Cuando usted lee las obras de la carne, ahí están por categoría, si quiere llamarlo así. Y hay una que tiene que ver con la relación entre nosotros. Dice: celos, iras, contiendas, enemistades. Esas son las obras de la carne, ¿verdad? Qué tremendo. Porque esos son los estándares de la gracia. Y no crea que posiblemente nosotros no vemos el corazón directamente de las personas, pero Dios sí. O sea, porque a uno de repente le pueden decir: hola hermano, ¿qué tal? Qué bueno verlo, qué gusto verlo, Dios le bendiga. Y por dentro, este hermano. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre está haciendo o está sembrando, eso va a cosechar. Y aquel que dice que ama a Dios, al cual no ve, pero está aborreciendo a su hermano, ese es, dice, mentiroso. Y los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, el físico.
todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, lento para hablar, perdón, tardo para irarse. ¿Cuál es el efecto que la palabra del Señor está teniendo en nuestra vida? ¿Qué relación, hermanos, tenemos con la palabra del Señor? ¿Realmente tenemos el tiempo de meditación? ¿Realmente estamos viviendo conforme a la palabra? ¿O simple y sencillamente estamos viviendo conforme a nuestros deseos y pasiones, dejando de lado la palabra? Justificando lo que hacemos con esta frase: esto no es malo, esto no es malo, ¿verdad? Y muchas veces teniendo sentimientos en nuestro corazón que no le son agradables al Señor. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo? ¿Cómo está nuestra relación con los demás? La respuesta a eso le va a permitir darse cuenta cuál es su condición como humano. Y a estas alturas, hermanos, yo creo que ya no podemos darnos el lujo de estar creyendo que podemos jugar al creyente. Ya no. Hemos llegado a tiempos en los cuales muchos de nosotros creemos que el Señor ya viene. La predicación se ha intensificado. El pecado ha crecido. La inmoralidad y tantas cosas, la avaricia y tantas cosas, el odio y tantas cosas, pero también la gracia y la palabra del Señor está siendo predicada de muchas formas y en muchos lugares y de muchas maneras. Todo apunta a que Cristo viene pronto. ¿Estaremos preparados para recibirlo? ¿O va a ser sorpresa que cuando su iglesia sea levantada alguien se vaya a quedar, ¿verdad? Y quizás no va a ser ni tanta sorpresa, porque usted tiene que tener la seguridad, como lo hemos dicho, si realmente es salvo o no. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder ser prontos para escuchar, a tener la sensibilidad de escuchar al Señor hablarnos, a tener la disposición de nuestro corazón de guardar todo aquello que el Señor nos da, y que el Señor nos ayude a mantenernos perseverantes. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana, porque eres un Dios bueno, porque eres un Dios misericordioso y porque nos das el privilegio, Padre, de poder ser hechos tus hijos, que podamos vivir como tales. Y gracias por las bendiciones que a diario derramas en nuestra vida, por esta semana que iniciamos y por todo, Padre, aquello que nos vas a permitir hacer. Ponemos todo esto en tus manos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y aunque no lo hicimos antes, damos la bienvenida